la Municipalidad de La Victoria, en un esfuerzo plausible, ha publicado ya 4 series, en otros tantos tomos, del concurso de cuentos que viene celebrando desde el 2008. En la primera serie, 10 cuentos, 8 en la segunda, 9 en la tercera y 8 en la cuarta. En total, 35 cuentos, de los cuales solo 2 han sido escritos por mujeres. Uno de ellos, titulado El tejido de una reina, se debe a la autoría de Rosalind Cancino Verde. Y el otro, y ese está en el segundo tomo, y el otro es de Miriam Maritza Cabero Galimidi, con el cuento La Gringa, en el tercer tomo. Y pare usted de contar, no hay más cuentos escritos por mujeres en estos 4 cuentarios, ¿no?, que ha publicado la Municipalidad de La Victoria. Ahora, lo cierto es que tampoco hay muchas mujeres que poeticen, pero al menos en este caso tenemos una explicación, y esa explicación la ha brindado la poeta Graciela Briceño. Y ya en otra oportunidad me referí a ello, pero ahora brevísimamente diré que las mujeres no poetizan tanto como los hombres, porque para poetizar de veras hay que tener bastante desarrollada la capacidad de introvertirse. Y lo que tienen muy desarrollada las mujeres es la capacidad contraria de extravertirse, de volcarse fuera de sí, ¿no? Y eso, según Graciela, es algo pues consubstancial al alma de la mujer, al soma de la mujer, ¿no?, a ese ser integral, soma y alma que es la mujer, que está al servicio de los demás, al servicio de la prole, en fin. Y entonces tiene escasamente desarrollada esta capacidad de introvertirse, de entrar dentro de sí, de ensimismarse, y sin esa capacidad no se puede poetizar de veras. Pero no sé, en el caso, digamos, de la cuentística, ¿no?, ¿por qué las mujeres no han escrito cuentos, ¿no? De 35, solamente 2. Bueno, poquísimos cuentos, pues. Ahora, en esta colección, o en estas 4 series que ha publicado la Municipalidad de La Victoria, no todos son cuentos, ¿no? José Antonio Bravo, en sus técnicas y estructuras narrativas, distingue 4 elementos en un cuento que verdaderamente lo sea: el clima o ambiente, la trama, la crisis y el clímax. Ahora, el primero de estos elementos, el ambiente, el clima, es obviable porque ya en la trama se puede, digamos, ver cuál es o lo fundamental, ¿no?, del clima o ambiente. Pero los otros elementos son fundamentales. Además de estos elementos esenciales, hay otro muy importante de carácter formal y variable, y me refiero a la extensión. El cuento tiene que ser breve. Dije que esto es variable porque un cuento, por ejemplo, de 5 páginas es breve, pero uno de 10 también es breve. Pero si el cuento tuviera 30 o 40 páginas, ya no es cuento, pues, ¿no? Entonces, por eso mencioné lo del carácter variable. Repito, en estos 4 tomos, no todos son cuentos. Antes de proseguir, yo creía que había mostrado los 4 tomos, pero no los he mostrado.
Mostraré inmediatamente los 4 tomos. Este es el primero, ¿no? El concurso se celebró en 2008 y este tomo se publicó en 2009. Ten en cuenta a la victoria. Ten en cuenta a la victoria. Este es el segundo tomo. Ten en cuenta a la victoria. Este es el tercer tomo. Ten en cuenta a la victoria. En este caso, quiero destacar el acierto de la carátula, ¿no? Es una composición reveladora de creatividad, cosa que no siempre ocurre, pero eso está muy bien. Y aquí está el último, ten en cuenta a la victoria. Reúne los cuentos ganadores del 4º concurso. Ten en cuenta a la victoria. Felicitaciones, pues, a la Municipalidad de La Victoria y particularmente al señor alcalde de La Victoria, a quien no conozco, pero lo felicito, ¿no? Y quizá por eso sea más valiosa mi felicitación, ¿no? Porque no tengo ninguna amistad con él, pero hay que destacar, pues, este esfuerzo, esta obra. Bueno, decía que no todos son cuentos. Hay varios relatos. El relato es una obra de ficción en prosa que no encierra un problema como si el cuento y que tampoco tiene, pues, un desenlace, ¿no? Ese es el relato. Hay algunos relatos, mencionaré más adelante uno de ellos que me gustó. También hay textos que no son relatos ni son cuentos propiamente dichos, sino son informes, ¿no? Algo así como un reportero al que le han dicho, a ver, ¿qué pasa por La Victoria? Y entonces escribe 4 o 5 páginas sobre lo que ha visto. También asociaciones libres, ¿no? Así medio psicoanalíticas, ¿no? En las que el autor, pues, anexa sin orden ni concierto y sin tasa ni medida lo que se le ocurre en ese momento, ¿no? O lo que se le había ocurrido un momento antes, o lo que piensa que se le ocurriría después, ¿no? Ahora, no hay crónicas ni estampas, y creo que no las hay porque estas, según las entiendo, ¿no? Requieren de un escritor con mayor cultura y refinamiento, ¿no? Y bueno, creo que en este caso ello no se produce. Un buen cuento es el primero de la primera serie y que se titula Dos pájaros, un tiro, de Miguel Alfonso Ruiz F. Quizás si el autor hubiese adjetivado menos, el cuento estaría mejor, ¿no? Siempre el exceso adjetival traba, digamos, el desarrollo, ¿no? Raimundo Lida, y esto lo contaba el doctor José Durán Flores, que fue además discípulo de Lida. Raimundo Lida decía que los adjetivos se han hecho para no ser usados, decía, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero quería con esto significar, pues, que hay que usarlos con mucha economía y mesura. Luego un buen cuento que pudo haber sido bueno, pero que terminó no siendo bueno, es un clásico para el recuerdo de Abel González, ¿no? Porque tiene un final demasiado previsible. Ahora, un buen relato, no cuento, un buen relato es el de Christian Oliver Ayala Calderón, De vuelta al barrio. Es un relato que tiene un cierto aire valdelomariano, ¿no? Aludo, por supuesto, al ilustre escritor iqueño Pedro Abraham Valdelomar y Pinto.
Ustedes se preguntarán cuál es la calidad de los 35 cuentos que hay reunidos en estos 4 tomos. Bueno, hay un 10% de calidad en estos cuentos y relatos. Y eso no es un demérito, sino más bien un mérito, ¿no? Cuanto más si se trata, como en este caso, de autores, ¿no? Que son noveles, es decir, que están comenzando, son beginners, son principiantes. Y algunos, espero, con el tiempo, mejorarán. Y a propósito de mejoría, el aspecto formal de estos cuentos deja mucho que desear, ¿no? He podido detectar en estos 4 tomos una serie de faltas. Después del siguiente corte mencionaré algunas de estas faltas, no todas, porque sería demasiado largo y cansador, pero algunas faltas reveladoras de impulcritud las mencionaré. Siempre digo que, claro, pues que haya un estricto control de calidad, que no lo hay, entre otras cosas porque la estrictez editorial cuesta, y cuesta mucho dinero. Y aquí las cosas quieren que sean baratitas nomás, ¿no? O gratis. No, pues eso no puede ser. Entonces eso desluce hasta cierto punto la publicación de estos 4 tomos, ¿no? Bien, pero luego de la siguiente pausa expondré a ustedes algunas de estas pifias y dislates que he podido hallar en estos 4 tomos. Y a continuación, como ya dije, el ejemplario de faltas de estos 4 tomos publicados por la Municipalidad de La Victoria. En el primer tomo, en la página 20, vean, el pronombre interrogativo que, con tilde en la E, precedido por la preposición por, no es una sola palabra, sino son 2 palabras. Pero aquí figura como una sola palabra. Cuando es una sola palabra con tilde en la E, entonces significa razón o causa. El porqué de tu actitud es la razón de tu actitud, la causa, el motivo. Hay que corregir eso. Luego, en la página 35 dice Antonielli, se refiere a Laura Antonelli, que fue una artista italiana muy atractiva, que tuvo figuración en la década de 1970 con una película que se titulaba Malicia y que causó aquí en Lima por lo menos sensación, ¿no? Ahora, claro, si pasaran Malicia nuevamente al cabo de tantos años, bueno, ya resultaría pues una película para infantes, ¿no? Pero en esa época, no, era una cosa así, ¿no? Como diría Ribagüero, revolvedora, ¿no? La página 43 dice astroso poetastros, evidentemente es astrosos, poetastros, no astroso. Después en la página 44 hay una expresión con un inglés bárbaro, porque acá dice showers parties, en lugar de decir simplemente shower, ¿no? Porque todo shower en este sentido es party, o sea, es una reunión, es una fiesta, ¿no? Además, decir showers parties supone que el primer elemento de este compuesto tiene función adjetiva, ¿no? Y entonces por eso concuerda en número con el segundo elemento, que está en plural. Pero el autor se olvida que en inglés el adjetivo no tiene variación de género ni de número. Entonces no se puede concordar como por ejemplo sí en nuestro idioma, ¿no?
en género y número, ¿no? Por ejemplo, en inglés, American Celebrity, ese es el singular. Pero si uno quiere formar el plural, dice American Celebrities. Y como ven, el adjetivo gentilicio no se ha movido, permanece invariable. Entonces ahí hay dos errores, ¿no? Dos errores. En la página 46 dice solicito y en realidad es solícito, ¿no? En la 47 dice a cuál más procaces. Bueno, si es a cuál, pues singular, entonces a cuál más procas. Este error lo censura convenientemente Manuel Seco en su diccionario de dudas y dificultades, ¿eh? Después aquí en la página 63 dice, casi podía ver la sangre deambular frente suyo. En lugar de decir frente a él, ¿no? Eso de frente suyo es como delante mío, ¿no? Eso de delante mío lo usa y varias veces el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que será pues Premio Nobel y todo lo que ustedes quieran, pero que suele transgredir la gramática con más frecuencia de la admisible, ¿no? Después en la página 76 dice, murió arrollado por el ómnibus, y arrollado está con Y, no es con Y, sino con ella. Qué barbaridad. Arrollar, en este caso, significa atropellar. En la segunda serie, dice, en la página 10, soñó una araña enorme. Debió decir, soñó con una araña enorme. El verbo soñar tiene dos regímenes, con y de. Entonces uno sueña con la enamorada, por ejemplo, y uno sueña en un mundo feliz. Son dos regímenes. En la página 35 dice, podrás ser impune al dolor, en lugar de podrás ser invulnerable al dolor. Impune significa que queda sin castigo. ¿Qué tiene que hacer aquí la impunidad? Pues nada que ver. En la página 35 y también en la página 38 dice de alguna manera. Esta es una muletilla que está de más, que todo el mundo dice y repite, innecesariamente, ¿no? Porque todas las cosas que son y todas las cosas que ocurren son y ocurren de alguna manera, de alguna forma, de algún modo. De modo que está de más, puede decir de alguna manera. Ahora todo es de alguna manera, ¿no? Luego en la página 38 dice, ves una manito ajada, en lugar de decir una manita. Mano es sustantivo femenino. Entonces la mano. Y el diminutivo es manita. Mano es el único sustantivo femenino que termina en no. Pónganse ustedes a buscar si hay algún otro sustantivo femenino que termine en no. No hay. Entonces por eso la gente cree pues que es manito, ¿no? No, es la manita. La página 55 dice, recolectaba las jabas de frutas vacías. Y java está aquí con V, con lo que llamamos B chica. No es con B chica, sino con B grande, con B. Aquí han puesto con B chica, qué barbaridad. Después, curiosamente, en el tercer tomo hay muy pocos errores y el más notable, hay 2 o 3 nomás, y el más notable está en el prólogo, que no ha sido escrito pues por ninguno de los cuentistas, sino por el alcalde, ¿no? Y ahí figura, en la página 6 dice exorcizar, y está con S, exorcizar, ¿no? Y exorcizar es con Z, pues, ¿no? Así es. Bueno. Luego, en el último tomo, en la cuarta serie, en la página 17 dice, con una mano en la cintura, hizo que no con la cabeza. O sea, con una mano en la cintura, hizo que no con la cabeza.
En lugar de decir, pues, con una mano en la cintura, negó con la cabeza. Hizo que no con la cabeza. No. Después en la página 53 dice, de más está decir. Y aquí de más es una sola palabra. Cuando uno quiere decir que hay una cosa que está de sobra, entonces uno dice que está de más. Y ese de más se escribe separadamente, de y luego más, ¿no? En el otro caso, como adjetivo indefinido, de más, lo demás es el resto, pero es otra cosa. Eso sí se escribe junto. En este caso, de más separado quiere decir de sobra. Entonces hay que corregir eso también. La página 73 dice, los fríos vientos elíseos ya comenzaban a hacerse presente cuando Marco Rodrigo hacía su regreso a casa. Bueno, si eran los vientos, entonces comenzaban a hacerse presentes. En este caso, presente tiene que concordar, pues, en número. Entonces, comenzaban a hacerse presentes cuando Marco Rodrigo hacía su regreso a casa, cuando Marco Rodrigo regresaba a casa. Aquí, eso de hacía su regreso, está el verbo hacer como verbo vacío. Esto lo han censurado siempre todos los puristas y la misma academia, ¿no? Hay que corregir también eso. No, además, ahí sí esto revela pues pobreza sintáctica, ¿no? Que si eso hacía su regreso pues a casa, regresaba a casa, pues. Elemental. En la página 77 dice, las personas siempre se van a ayudar uno de otro. Si son las personas, ¿qué es eso de uno de otro? Primero. Y segundo, falta la preposición, pues, se van a ayudar, no, se van a ayudar. Y lo correcto es, se van a ayudar entre ellas, pero no, se van a ayudar uno de otro, no, se van a ayudar entre ellas. Bueno, creo que con este ejemplario de faltas es suficiente. Hay más, pero basta para advertir que ha habido descuido editorial, ¿no? Ojalá que esto se corrija más adelante. A pesar de las faltas, reitero mi agradecimiento a la municipalidad, ¿no? Por haberme enviado estos 4 tomos y felicito particularmente al señor alcalde de La Victoria por la publicación de estos 4 tomos. Es una labor interesante, encomiable, plausible y que debe continuar, mejorando, por supuesto, lo que acabo de indicar, ¿no? Contratan pues a un buen corrector y evita todas estas faltas. Todo lo que he dicho es evitable, completamente evitable. Una nueva pausa y ya volveremos. Recuerdo que cuando me ocupé del libro de Freire titulado Puro Cuento, este es el libro de Freire, 33 narraciones peruanas, puro cuento. A Maynor Freire lo he entrevistado más de una vez, es muy buen interlocutor y un escritor de calidad, ¿no? En lo suyo, ¿no? En lo suyo. Muy bueno. Y muy bueno para el diálogo, muy rápido, ocurrente, ¿no? Es un interlocutor de primera. Bueno, recuerdo que cuando comenté este libro, ¿no? Dije que estos cuentos de Freire propiamente no eran tales, ¿no? Ni tampoco eran narraciones estrictamente literarias, ¿no? Sino cuadros. Esto es descripciones muy vivas, muy vívidas, ¿no? De carácter popular, con un uso extensivo e intensivo del lenguaje jergal, coloquial, ¿no? Con presentaciones muy detalladas a veces, del barrio, de la barriada, de los palomillas, en fin, todo ese hervidero, digamos,
de un extracto muy popular y populachero, ¿no? Como decía Roland Forgués, el libro de Freire pudo haberse titulado como se titula uno de los grupos en que él reúne sus composiciones, ¿no? Se titula Pura Vida, uno de esos grupos. Y el prologuista francés dice que también así pudo haberse titulado el libro, ¿no? Efectivamente, pues, estos cuentos de Freire son cuadros de pura vida, ¿no? Ahora, el problema de estos cuadros de pura vida es la objetividad con que el autor nos los ofrece. Son cuadros muy reales y realistas, muy objetivos, porque el movimiento vital lo ocupa todo, o casi todo. Y por consiguiente el narrador apenas tiene oportunidad para literaturizar, o como decía don Miguel de Unamuno medio despectivamente, apenas tiene oportunidad para hacer literaturerías. En un cuadro de pura vida, la imagen de la vida, del movimiento vital, es todo o casi todo, ¿no? Y es la imagen que nos podría dar, con alguna diferencia, claro está, pero básicamente es la imagen de un reportero gráfico, una representación exacta, fiel, ¿no? Auténtica, fidedigna, ¿no? Cualquier intento de literaturización podría desvirtuar esta imagen de lo vital, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la fotografía, el que tiene muy buenos cuadros de pura vida es el Chino Domínguez, ¿no? Ah, sí. Él era especialista, por ejemplo, para tomar esas vistas en los callejones o a los viejos criadores de antes, ¿no? Tiene una excelente fotografía, por ejemplo, de Pancho Ballesteros tocando guitarra y cantando, sin muelas y todo, bueno, pero muy bueno, ¿no? Entonces, ese es un cuadro de pura vida. Y para eso, Domínguez, don Carlos Domínguez, era especialista. En los cuadros de pura vida, el narrador casi desaparece. Y es lógico, porque la vida en estos cuadros es demasiado presencial. Lo avasalla todo. O como decía a diferente propósito el general Velasco hablando del Mantaro, decía, barre con todo, incluido el narrador. Hay un texto borgesiano que está en El Hacedor y que es ejemplificativo de lo contrario, ¿no? Quiero decir, sentimos, leyéndolo, al narrador, sentimos la mano del artífice. Apréciese a continuación el texto de Jorge Luis Borges, que leeré inmediatamente. Dice Borges, vivía con los suyos en un desmantelado caserón de cielo raso altísimo, en el resentimiento y la insipidez de la decencia pobre. Uno lee esto y exclama, pero claro, esa es la pluma de Borges. En otras palabras, ahí está el narrador. Pero en los cuadros de pura vida, el narrador no está, puesto que lo primario es la vida y el artífice lo secundario. El narrador se limita a ser un informante veraz y fidedigno de lo vital. Ahora, la pura vida puede ser también literaturizada, y no solo me refiero a los cuentos, también a las novelas. Y esa literaturización ocurre cuando el escritor
ha sabido convertir la vulgaridad en artisticidad. Por ejemplo, cuando Émile Zola habla de las tabernas y de los mercados y del vientre de París, ¿no? Esos son cuadros de pura vida, pero él los literaturiza, es decir, los artistifica. En los comentarios publicados por la Municipalidad de La Victoria abundan los cuadros de pura vida, pero no las artistificaciones correspondientes. Dicho sea de paso, y con esto termino, ¿no? El verbo artistificar es un verbo completamente admisible. Etimológicamente está compuesto de dos voces latinas, ars, que quiere decir arte, y facere, que quiere decir hacer, ¿no? O sea, artistificar es hacer artística una cosa, convertirla en arte, trocarla en arte. Este facere de artistificar es el mismo facere de vitrificar, que viene de vitrum, que en latín significa vidrio, y facere, que significa hacer. Vitrificar es dar consistencia de vidrio a una sustancia. El antónimo de vitrificar es desvitrificar. La academia admite en su diccionario vitrificar y desvitrificar. Entonces, ¿por qué no va a admitir artistificar? Que es de la misma familia, pues, ¿no? Considero que la Corporación Matritense, en la siguiente edición de su lexicón, debiera admitir el verbo artistificar. Una información adicional. Desvitrificar es hacer que el vidrio pierda su transparencia por la acción prolongada del calor. Eso es desvitrificar. Repito, ¿no? Si existe desvitrificar, si existe el antónimo vitrificar, entonces ¿por qué no va a existir, pues, artistificar, ¿no? Artisticidad ya se había propuesto hace tiempo, hace años. Yo también he usado artisticidad muchas veces, ¿no? Y es un término impecable, ¿no? Es un abstracto impecable. Y lo mismo, pues, en lugar de decir convertir una cosa en cosa artística y todo, ¿no? Diremos, pues, artistifiqué tal cosa, ¿no? Creo que este verbo artistificar, ¿no? Es útil y necesario, y la Real Academia Española debiera admitirlo en la siguiente edición del diccionario oficial. Bien, y hasta aquí pues mis comentarios en torno a estos 4 tomos de cuentos publicados por la Municipalidad de La Victoria. Un último corte y ya volveremos. He recibido algunas publicaciones. En primer lugar, el libro de Gonzalo Mariátegui, El solar de los 3 patios. El solar de los 3 patios. En más de una ocasión he entrevistado a Gonzalo Mariátegui. Es un buen escritor, una persona muy culta y diserta. Y tendré pues satisfacción en recibirlo nuevamente luego de la lectura del solar de los 3 patios. He leído exactamente 48 páginas, ¿no? Todo lo que cuenta de la Escuela de Bellas Artes me ha gustado. Por razones familiares he tenido vinculación con esa escuela
he conocido a muchos de sus antiguos integrantes, ¿no? Mi tía llegó a conocer al maestro Daniel Hernández, ¿no? Y lo imitaba muy bien y todo. Y después también, por supuesto, a las Bustamante, ¿no? A Celia, sobre todo, que fue la mujer de Arguedas. En fin, de modo que ojalá pues, de repente la próxima semana tenemos por aquí a Gonzalo Mariátegui Vieragallo. Luego, un televidente me dice que hace algún tiempo vio en la vitrina de una librería, ¿no? Un libro que decía el Zen y la moto o algo así, ¿no? El Zen y la motocicleta y todo. Y aunque él no hojeó el libro ni tampoco entró para ver si lo compraba, me pregunta qué tiene que ver el budismo Zen con la motocicleta. Bueno, vea, el libro al que usted se refiere es una publicación de Robert Pirsig. Este es el original en idioma inglés, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Y esta es la traducción española correspondiente, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Acá dice, esta novela puede cambiar su manera de pensar y de sentir la vida. Yo no estoy seguro de que esto sea una novela, ¿no? Yo he leído esta obra y no es precisamente una novela, pero bueno, no discutiremos eso. Esta es la traducción española. Yo le recomendaría, si usted tiene interés, ¿no? Bueno, hay razones por las cuales esta conexión para el autor al menos es válida, ¿no? Yo creo que es un poco forzada y que es una manera de atraer lectores, ¿no? Porque lógicamente, así como usted, hay muchísima gente que se pregunta que tiene que ver el Zen con la motocicleta. Pero yo le recomendaría que antes de leer al señor Pirsig y el Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, lea algunas de las obras, sobre todo la introducción al budismo Zen, ¿no? De Daisetsu Teitaro Suzuki, con un prólogo de Carl Gustav Jung, ¿no? Es una introducción muy didáctica, muy útil y le va a servir de mucho, ¿no? Y bueno, hay muchísimas obras más acerca del Zen. Hace 40 y tantos años ofrecí yo un ciclo de conferencias en la Galería Cultura y Libertad acerca del budismo Zen. Y tengo un escrito sobre el particular y traduje también, aunque después, muy poco tiempo después, Adolfo Vázquez tradujo para Sudamericana de Buenos Aires el libro de Alan Watts, ¿no? The Way of Zen, ¿no? El camino del Zen. Pero todavía guardo ahí mi traducción, bueno, es un recuerdo, ¿no? De carácter más bien sentimental, no es que tenga pues un gran valor como traducción, eso lo hice pues yo, repito, hace 40 y tantos años. Pero tampoco está mal, ¿no? Y la he cotejado con la de Vázquez, incluso hablé con él, conocí a Adolfo Vázquez, una persona muy culta, que estaba por entonces enseñando en una universidad norteamericana. Y bueno, realmente reuní todo el material de entonces, ¿no? La bibliografía es muy extensa. Ahora, por cierto, se ha incrementado considerablemente. Pero creo que sería suficiente leer el libro de Watts, ¿no? The Way of Zen, y leer, además de esta obra de Suzuki, leer si puede, ¿no? Los 3 ensayos, ¿no? Que son densos, que son ya mucho más técnicos, pero que son importantísimos, del mismo Suzuki. También hay un libro en el que participan Martino, Fromm y Suzuki, que publicó el Fondo Editorial, que publicó el Fondo de Cultura Económica de México, ¿no? Hicieron un conversatorio que duró varias semanas, muy interesante, y ahí en ese libro están las principales contribuciones. Luego he recibido de Mariano Peláez Bardales, homenaje al poeta José Santos Chocano.
y de Mariano Peláez Bardales, Bitácora de un poeta. Bitácora de un poeta. Estos libros me los ha enviado la familia del doctor Peláez Bardales. Mariano Peláez Bardales falleció hace un año. Y bueno, acabo de recibir estos libros. Sepa la familia que los leeré con complacencia, ¿no? Hoy prácticamente ya Chocano tiene muy pocos lectores, pero yo he vivido la época donde Chocano era todavía polémico y se le contraponía pues resueltamente a César Vallejo. En las reuniones, por ejemplo en las veladas, siempre había alguien, porque en esa época la gente recitaba mucho. Ahora ya no es así. Incluso había recitadores por la radio, ¿no? El que después fue comentarista de radio y televisión, Guido Monteverde, había sido recitador y se presentaba como el recitador de América, ¿no? En radio, en la década del 40, ¿sí? Y en las casas, en las veladas, pues alguien también recitaba. Y entonces siempre era, ¿qué cosa vas a recitar? Entonces Chocano era pues un poeta de cajón, ¿no? Pero ya se le contraponía resueltamente, recuerdo a Vallejo, ¿no? Había un poeta que siempre recitaba a Chocano, que era Diego Camacho, a quien conocí, que era amigo de mi padre. Y pues Camacho despotricaba contra Vallejo y decía que era un poeta triste, era un poeta deprimido, fracasado. ¡Uf! Todo lo malo estaba en Vallejo y todo lo bueno estaba pues en el Cantor de América, ¿no? En José Santos Chocano, y recitaba pues a Chocano con mucho ímpetu, con grandilocuencia, ¿no? Con toda una teatralidad, ¿no? Muy de Camacho también, muy característica, que además no lo hacía del todo mal, ¿no? Teniendo en cuenta el momento también, ¿no? Había que tener en cuenta. Esa ahora resultaría pues ya una cuestión un poco circense, ¿no? Pero en esa época, ¿no? Y bueno, creo yo que está bien que se haya publicado este homenaje, ¿no? Vean, en los años 70 se publicó una antología de Chocano muy buena, la publicó Peiza en esa colección de la Biblioteca Peruana que había patrocinado el gobierno de la Fuerza Armada, ¿no? Y la antología estuvo a cargo nada menos que del ilustre poeta Carlos Germán Belli, ¿no? Ustedes dirán, pero qué raro que Belli, ¿no? haya sido antologador o antologista de Chocano. Pues sí, señor, lo fue. Tiene además una presentación, un prólogo informativo, etcétera, y está muy bien hecha la antología, ¿no? De esto hace pues 40 años, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Pero ahora ya nadie se acuerda de Chocano. Pero bueno, muchísimas gracias pues por estos envíos y repito, con toda calma los leeré porque será un verdadero placer. El doctor Artidoro Cáceres ha publicado una nueva edición de su libro Tonterías que se dicen del sexo y de la sexualidad. Este es el libro del doctor Artidoro Cáceres. El problema con estas tonterías que se dicen sobre el sexo y la sexualidad es que son tonterías peligrosas. Porque hay tonterías que no son peligrosas, pero estas tonterías son muy peligrosas, ¿no? Y causan efectos nocivos evidentes. Y además lo siguen causando por décadas y años, muchísimos años, siglos. El mejor ejemplo es el de la patraña masturbatoria, ¿no? Esa es una patraña que ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Varias centurias. Es una patraña del siglo XVIII, de 1712 a 1713, ¿no? Entonces han transcurrido siglos y la gente sigue creyendo, ¿no?, en los males que ocasiona la masturbación. Entonces, repito, hay mentiras en relación con el sexo muy peligrosas. Luego, de la semiótica a la publicidad, de José Peñalosa Salinas, del libro. Y finalmente,
Psico-oncología de Samuel González Puel, enfoque integral de ayuda a pacientes oncológicos. Bueno, tengo ya material bastante para enfrascarme en una sostenida lectura estos días, de modo que ya más adelante informaré a la teleaudiencia de mis impresiones respecto a los volúmenes recién mostrados. Eso es todo por lo que concierne a la presente edición de La Función de la Palabra y será hasta la siguiente.